Muy buenas tardes. Hoy Cuba vuelve a estar en el centro de una jugada geopolítica mucho mayor, donde el combustible no es solo energía, es poder. Por un lado, los Estados Unidos está aplicando un embargo petrolero de facto contra el régimen cubano, intentando asfixiar económicamente a La Habana. ¿Para qué? Para forzarla a un cambio. El movimiento es visto con mucha simpatía por parte de la comunidad cubana aquí en el exilio, que ayer dejó claro que con el régimen no quiere ningún tipo de negociación. Para el presidente Donald Trump, para el secretario Marco Rubio, para el gobierno de los Estados Unidos, agradecemos la presión, queremos más presión sobre los criminales que están en el poder en Cuba. Queremos que actúen en apoyo a ese pueblo que lo está dando todo, que está dando su propia vida, a esos adolescentes desarmados en las calles de Morón gritando libertad. Ya lo escucharon ustedes. Al mismo tiempo, Estados Unidos está permitiendo de forma selectiva que algunas empresas privadas, y lo voy a poner con doble comilla, reciban combustible directamente desde territorio estadounidense. Según Reuters, ya han llegado unos 30.000 barriles en lo que va de año. Es una estrategia clara que quiere debilitar al Estado y fortalecer a lo que se conoce como el sector privado dentro de la isla. Pero aquí es donde el tablero se complica. Mientras Washington está presionando, Rusia estaría enviando un petrolero a Cuba, desafiando abiertamente la estrategia de los Estados Unidos. No se trata solamente de petróleo. De acuerdo con reportes desde Washington, este movimiento vuelve a poner el foco en algo que es mucho más sensible: la presencia de instalaciones de espionaje rusas y chinas en Cuba, apenas 90 millas de los Estados Unidos. Bases como la de Lourdes, reactivada por Moscú, o las instalaciones chinas en Bejucal son vistas en Washington como una amenaza directa a la seguridad nacional. Y es que Cuba es una amenaza directa a la seguridad nacional de los Estados Unidos, no solamente aquí, sino de América Latina toda. Aunque los amigos del régimen se empeñan una y otra vez en negarlo. ¿Estamos viendo una simple crisis energética o el régimen está intentando forzar un nuevo capítulo de confrontación global con Cuba como pieza clave? Hoy analizamos cómo se cruzan petróleo, política, espionaje y qué significa todo esto para el futuro de la isla. Soy Mario Pentón, esto es Cuba al Día. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Y un buque que llega desde Rusia a la isla repleto de petróleo, Estados Unidos autorizando la exportación de 30.000 barriles también a Cuba, a las empresas privadas. En medio de todo esto, la tensión con Rusia, con China. ¿Cuál es el propósito de Washington? ¿Hasta dónde piensa llegar la administración Trump en el tema Cuba? Vamos a analizar todo esto con mi siguiente invitado, que es un gran amigo y un conocedor de los más reconocidos del tema de Cuba. Es Miguel Cosío, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana y además un excelente amigo. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Mario, por la invitación una vez más. Miguel, lo primero, Estados Unidos bloquea el combustible al régimen, pero le permite ciertos envíos al sector privado, y Reuters hablaba hoy de 30.000 barriles de petróleo enviados a ese sector privado. Tú y yo sabemos perfectamente que el sector privado hay que ponerle un entrecomillado bien grande, pero ahí está, es un hecho. ¿Qué se puede leer e interpretar de todo esto? Bueno, varias cosas. Primero, 30.000 barriles de petróleo para las necesidades energéticas de Cuba no es nada, es una gota en el desierto, digámoslo así. Cuba necesita por lo menos 100.000 barriles diarios de petróleo y esto no satisfacería las necesidades energéticas de la isla, como dije. Número uno. Número dos, de eso mismo deriva que esta autorización tiene un efecto, a mi juicio, limitado. Tampoco Estados Unidos quiere que haya un colapso total de la noche a la mañana
que eso signifique que tendría que dar pasos acelerados en medio de una estrategia de presión. Lo que hay es una estrategia de presión y aislamiento al régimen de Cuba que cada vez se ha ido recrudeciendo más. Lo que vimos la semana anterior, Mario, ahora que citas este ejemplo, es que Estados Unidos, la OFAC, el Departamento del Tesoro, ha incluido a Cuba en una lista de países sancionados que no pueden adquirir o comprar petróleo ruso. Cuba no puede comprar. En todo caso, Rusia se lo arrendaría, se lo regalaría, se lo prestaría, se lo donaría, etcétera. Entonces, al incluirlo en esta lista, Cuba está limitado, pero también es un recordatorio a Rusia en medio. Estas sanciones se derivan de la invasión rusa en febrero del 2022 a Ucrania. Entonces es un juego doble. Dicho de otro modo también, el tema del sector privado en Cuba, un tema que tú has tratado ampliamente, de manera efectiva, el régimen tiene una sombra importante sobre ese minúsculo sector privado en Cuba. Pero Estados Unidos también quiere incentivar o quiere jugar estratégicamente a ver, desde mi punto de vista, cómo fractura cualquier relación que hay entre ese minúsculo sector privado, incluso estando bajo la égida del régimen cubano y la cúpula. Y yo creo que es una estrategia interesante, no es una estrategia que altere, desde mi punto de vista, el curso que Estados Unidos ha planteado hacia el régimen de Cuba, que es la presión, el aislamiento. Miguel, mientras, como tú bien decías, Cuba está en este grupo de países sancionados que no pueden comprar petróleo a Rusia, pero Rusia está diciendo ahora que sí va a enviar petróleo como ayuda humanitaria. ¿Esto es un desafío directo al presidente Trump? Mira, a ver, el régimen ruso y antes la Unión Soviética jugaba mucho a la provocación o al desafío. En este caso lo hace por varios motivos, no lo había hecho. Número uno, hasta ahora no había enviado directamente ni ningún alto funcionario del régimen de Vladimir Putin, en este caso fue el ministro de Energía, no había enviado ninguna carga de manera directa de petróleo a Cuba. ¿Qué es lo que pasa? En medio de eso ocurrió la guerra con Irán. Y Estados Unidos juega en los ejes, digamos, de influencia, juega eso. Estados Unidos está muy concentrado en lo que pasa en Irán y en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del combustible que se consume en el mundo y el gas natural. Entonces, es un desafío. Sí lo es. Que tenga un resultado beneficioso para Cuba y un resultado beneficioso para Rusia, en este caso, con esta provocación, yo diría que no, por una razón muy sencilla. Por lo que acabamos de hablar anteriormente, Cuba está sancionada, está en la lista para comprar petróleo ruso. Y número dos, en el curso del destino que tiene este buque, que se llama el Anatoly Kolitkin, que llevaría unos 730.000 barriles de crudo para Cuba, que tampoco, dicho sea de paso, satisfacería las necesidades energéticas de Cuba, porque Cuba, como te dije, necesita unos 100.000 barriles diarios de petróleo por lo menos. Esto le daría, qué sé yo, para un mes o un poco más. En la travesía de ese buque que iría con destino a Cuba, quiero recordar que desde hace un par de días Estados Unidos movilizó un destructor que es un portador de misiles que se llama el USA Nitsy, muy rápido, de una generación muy moderna, y está al norte de Bahamas en este caso. Como mismo Estados Unidos, creo yo, bloqueó, impidió que otros buques llegaran a Cuba, estoy casi convencido que no va a ocurrir, porque lo que estaría diciendo Vladimir Putin es, ok, yo no voy a hacer caso a las sanciones que tú has impuesto. No creo que se ocurra, en mi modesta opinión. Vamos a ver, faltan por lo menos unos 3-4 días para que ese buque se acerque a Matanza o a La Habana, a donde fuera el destino final. Interesante. Miguel, por último, China tiene presencia militar en Cuba, Rusia tiene presencia militar en Cuba. Vimos un artículo en The New York Times hablando del tema y de lo preocupada que está la administración al respecto, incluso, y esto es un tema que va más allá de que sea la administración Trump, con la administración Biden ya se estaba hablando de estas bases militares que China tiene en la isla y que Rusia tiene ahí. Sí, bueno, lo que tiene básicamente Rusia en Cuba son bases
más bien centros de recolección de información de inteligencia. Ahí lo ha reportado, hay varios medios, incluso uno muy destacado que hace un par de años reportó cómo se había movilizado el GRU, que es la inteligencia militar rusa, y había establecido un ancla importante en Cuba con jóvenes salidos de universidades en las principales carreras cibernéticas y de este tipo de ingeniería, etcétera. Y en el caso de China, efectivamente, tiene bases de recolección de inteligencia electrónica. Ahora, yo creo que en el juego geopolítico Cuba ha sido, en el caso particular de Rusia, la perla más antigua que data desde la Guerra Fría. Estamos hablando de exactamente un fósil de la Guerra Fría en la relación primero con la Unión Soviética y después con Rusia. Ahora, tampoco creo que Estados Unidos y Rusia vayan a jugar su destino cuando están pasando muchas cosas en el planeta por Cuba. Es decir, Cuba va a jugar a la provocación. Por ejemplo, utilizó después de la invasión a Ucrania en el 2022 a Cuba como su centro de operaciones para la propaganda antiestadounidense y para la propaganda prorrusa en todo el hemisferio occidental. Y para reclutar a cubanos también como mercenarios. Y para reclutar a los cubanos mercenarios que ahí han estado en presencia, han tenido una presencia, no sé si importante, pero una presencia en la invasión a Ucrania. Entonces, Rusia en este momento, si nosotros vamos a las estadísticas, todos los grandes planes que tenía de inversión en el sector ferrocarrilero, de inversión en el sector transporte, de inversión en las tierras, el famoso acuerdo para arrendamiento de terreno, de inversión en materia petrolera, de inversión en materia minera, ¿dónde están? Es decir, lo que acabamos de ver es que Rusia, las dos grandes compañías privadas, aerolíneas rusas, lo que ha sido a sacar a los turistas, a los pocos turistas rusos que todavía habían quedado en la isla. Se calcula que habrían estado en este último periodo alrededor de unos 4.000. Entonces yo no creo que Rusia se vaya a jugar el destino de su relación geopolítica con Estados Unidos por el caso de Cuba, que sí va a tener una presencia y la provocación va a continuar sin duda, pero no creo que lleguen tan lejos, porque si no, además la economía rusa está totalmente depauperada, es decir, la guerra en Ucrania la ha devastado de una manera sustancial. En el caso de China, también la ha devastado, sobre todo porque se le han cerrado los circuitos de inversión en América Latina. Los casos concretos de Perú, Venezuela, muy, muy importante. El caso de Colombia, lo que ha pasado con Ecuador. Entonces, la expansión china en la inversión comercial y económica hacia América Latina se ha detenido de golpe. La inversión rusa no ha ocurrido. Sí tienen una presencia militar importante y hay acuerdos, por ejemplo, con México, tienen el sistema GLONASS que también lo tiene Brasil, lo tiene Nicaragua y lo tiene Venezuela. El sistema GLONASS, que es una suerte de sistema GPS, es decir, geolocalizador. México, desde la época de Andrés Manuel López Obrador, había llegado a un acuerdo. Pero no creo que, al punto que vamos, que Rusia se vaya a jugar en este momento tan debilitado y en un momento en que esta administración, ha dado un salto geopolítico gigantesco, donde ha enviado a capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y donde ha decidido ir directamente a desmontar el régimen de los ayatolás. No creo que Rusia se juegue su destino en la relación con los Estados Unidos por el caso cubano. Muy interesante esto que nos cuentas, Miguel. Estaremos muy pendientes de este Anatoly Golovkin. Veremos qué pasa con eso. Un gran abrazo. Gracias, Miguel Cosío. A todos ustedes, queridos amigos, manténgase en sintonía porque en breve les contamos la nueva estrategia del régimen cubano, autorizar a un grupo de 10 empresas de criptomonedas para burlar las sanciones de Estados Unidos. Les tenemos todos los detalles aquí. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.